La noticia de hoy tiene que ver con una citación. Audiencia de acusación a la que deberá asistir hoy el hijo del presidente de la República, el exdiputado Nicolás Petro. Hacia las 9 de la mañana está citado Nicolás Petro en Barranquilla. Esto para dar explicaciones. ¿Qué pasó? Se le acusa por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y otra noticia tiene que ver con la gestión que va a adelantar el presidente Gustavo Petro de viajar a Chile y hablar con su homólogo, el presidente chileno Gabriel Boric, para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos que se perdió luego de que el Ministerio de Deportes no consignara $4 millones como se había previsto en un contrato el pasado 30 de diciembre. Esto podría traer sanciones y hay preocupación porque el reglamento olímpico así lo prohíbe, restringe que los jefes de Estado intervengan en decisiones deportivas con los comités olímpicos. Vamos a ampliar esta y otras noticias. Atención, Bogotá. El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, será acusado en la mañana de hoy por la Fiscalía General de la Nación dentro del caso que se le sigue por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso que se lleva a cabo ante un juez especializado de Barranquilla tuvo un registro en noviembre, cuando se aplazó la audiencia de acusación porque la defensa de Petro Burgos impugnó que el caso se lleve a cabo en la capital del Atlántico, pretendiendo que se traslade a Bogotá. La Corte Suprema resolvió y declaró que la competencia está en Barranquilla, por lo que se agendó para este jueves y viernes realizar la diligencia, en la que Petro Burgos está citado de manera presencial junto a otras partes. En el otro lado del banquillo está el fiscal Mario Burgos, quien le leyó la imputación por los dos cargos porque al parecer el procesado se quedó con 1.053 millones de pesos que no tiene cómo justificar. Esa plata habría sido entregado por personas como Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, y Gabriel Ilzaca para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. Ante esos hechos y señalamientos, el imputado se declaró inocente en agosto, junto a su expareja Day Vázquez, quien colaboró con el ente acusador para obtener un principio de oportunidad que está a punto de aprobarse en el juzgado. Este beneficio lo conseguirá luego de declarar como testigo contra varias personas, entre ellas Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, que en un primer momento también mostró intenciones de colaborar con la Fiscalía, pero que tras un cambio de abogados tuvo otra postura y por ende está a punto de ir a juicio. Atención. Intervención del presidente Petro por recuperar Panamericanos podría acarrear sanciones. El reglamento del Comité Olímpico advierte sobre intervención de los gobiernos. Después de perder la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 que se iban a realizar en Barranquilla por el incumplimiento de los pagos a la organización, Colombia, en cabeza del gobierno, emprendió una cruzada para que las juntas deportivas se realicen en territorio nacional. El mismo presidente Gustavo Petro anunció esta semana en una rueda de prensa en la Casa de Nariño que viajará a Chile para reunirse con Nebel Iligue, presidente de Panam Sport, compañía que posee los derechos del certamen deportivo. Haremos una escala para hablar con el presidente ejecutivo Nebel Iligue, dijo el presidente Gustavo Petro. Y agregó que el canciller Álvaro Leiva, jefe de la diplomacia colombiana, tiene la tarea de hablar con presidentes o cancilleres en el caso de que sea necesario y los presidentes de los comités olímpicos de Latinoamérica con el fin de generar una mayoría del comité ejecutivo de Panam Sport. Sin embargo, la intervención de gobiernos no está permitida dentro del reglamento del Comité Olímpico Internacional, por lo que el país incluso podría ser sancionado por el actuar del Ejecutivo. De hecho, la Carta Olímpica prohíbe la injerencia de los estados en este tipo de situaciones. Los miembros del Comité Olímpico no aceptarán de los gobiernos, organizaciones ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto. No obstante, no se prohíben los acercamientos diplomáticos, que es lo que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es decir, siempre y cuando las acciones que se adelanten desde la Casa de Nariño no vayan en contravía del reglamento, no habrá dicha sanción.
Pero expertos consideran que es una línea muy delgada, por lo que han hecho un llamado para que las actuaciones del gobierno se apeguen a la normativa olímpica. Atención, a última hora. Resurge el debate sobre el rol de las primeras damas por los gastos de Verónica Alcocer. Las críticas sobre el millonario gasto de la esposa del presidente Gustavo Petro han vuelto a traer a colación la discusión sobre el papel que cumplen las parejas de los presidentes. Se planteó la urgencia de replantear su función, presupuesto y responsabilidad, pero también su percepción cultural. Los títulos en democracia son un legado obsoleto cuando está ligado a la persona y no a la función, ni mucho menos a la responsabilidad, dijo ayer David Racero, aludiendo a la figura de la primera dama en Colombia. El congresista del Pacto Histórico aseguró que su opinión frente a eso, que han titulado primeras damas como herencia antirrepublicana, no ha cambiado, a pesar de que esa posición la tenga Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, a quien en las últimas 48 horas le develaron un millonario gasto con recursos públicos. Racero ya había trinado sobre el tema en 2021, cuando el presidente era Iván Duque y la primera dama María Juliana Ruiz. En ese momento, las comunicaciones de presidencia solían hablar del despacho de la primera dama y, en consecuencia, el representante del Pacto Histórico mandó un derecho de petición al DAPRE en el que se aclaran si efectivamente existía esa dependencia. La respuesta, en pocas palabras, fue no existe. ¿A quién le creemos? El gobierno de Iván Duque es un absoluto desastre, ni para mentir sirve, trinó el representante a la Cámara. Y agregó: necesaria discusión en torno a la figura de la primera dama en Colombia. La esposa de un presidente no tiene ninguna función pública. ¿Por qué se invierten recursos públicos en ella? Este martes, 3 años más tarde, cuando La Silla Vacía dio a conocer que Verónica Alcocer ha gastado 1.000 millones en maquillador y asesora personal y fotógrafo profesional, Racero, del Pacto Histórico, dijo que, aunque la figura de la primera dama es obsoleta para una democracia, nota que a muchos que no decían nada respecto a las primeras damas del pasado, ahora sí les preocupa lo que haga la actual primera dama. Si se va a hacer el debate sobre esa figura, hagámoslo en serio, más allá de quién es la persona o el presidente de turno. De acuerdo con la investigación de La Silla Vacía, los sueldos de la comitiva de la actual primera dama oscilan entre 10 y 30 millones de pesos al mes, además de recibir generosos viáticos en cada desplazamiento. Por ejemplo, Mauricio Vélez, el fotógrafo de Presidencia, ha participado en 19 comisiones internacionales y en 13 de ellas su compañía fue exclusivamente con Alcocer, no con Petro, y cobró viáticos por un total de 48.9 millones de pesos. Ingrid Carolina Plata, la mejor amiga de la esposa del presidente, ha suscrito contratos desde 2022 con honorarios que oscilan entre 19 y 20 millones de pesos al mes, en promedio. Su única función es gestionar la logística de las actividades presidenciales. La representante de la Cámara, Katy Jubinao, comparó a Alcocer con María Antonieta, con el agravante de que, al no ser una figura que ostente ninguna calidad pública, la desviación de dineros públicos para el ejercicio de su rol podría configurar faltas fiscales, disciplinarias y para algunos incluso penales, agregó. Sobre el tema de los gastos de la primera dama ya se había hablado durante la administración Duque. A María Juliana Ruiz se le cuestionó por el supuesto patrocinio que le pidió al Archivo General de la Nación para publicar su autobiografía con un costo superior a los 50 millones de pesos, situación que negó tajantemente la entonces primera dama. Esta es la información más importante. Síganos en redes sociales. Una feliz jornada para ustedes. Permiso.